tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 30 de mayo, ya prácticamente finalizando otro mes más. Gracias por estar con Canal 33. Esta noche nos acompañará el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, así que le invitamos a que esté pendiente de nuestra entrevista. Participe también con nosotras, esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como programa de televisión Sin Su Permiso. También puede enviarnos sus opiniones o comentarios a nuestras direcciones de Twitter que aparecen constantemente en pantalla. Hace unas cuantas horas preguntamos en Facebook cuál es su opinión del ministro de Obras Públicas, de la gestión más bien del ministro de Obras Públicas y de todo su equipo. Y quiero decirles que hemos recibido muchos comentarios y prácticamente el 100% son comentarios positivos. Luis Fe Valencia dice: la gestión es muy aceptable. José Armando Rodríguez dice: la verdad que es un buen funcionario, aparte de ideologías, puso orden y está sacando la tarea pendiente del ministro anterior con mucho orden. Boris Sosa dice: no parece del FMLN, porque es capaz, porque es transparente y porque es muy profesional. Es el perfil de funcionario que necesitan en todo gobierno. Marina Méndez nos dijo también a través de Facebook: la gestión del ministro es muy buena. Maribel Lazo dijo: excelente, me genera gran confianza. Tenemos muchos más, pero vamos a finalizar con Boris Sosa, que dice: el único pecado que tiene el señor ministro es que no es de arena. Así los comentarios. Ana, iniciamos. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y también saludamos a Francesca Falconi. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Saludamos al ministro. Ministro, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Y mire qué positivo. Empezamos el programa con buenos saludos y comentarios muy positivos. Bueno, muchas gracias, Lorena, Ana, Francesca. Gracias por invitarme. Realmente se ruboriza un poco uno porque a veces los elogios son un tanto inmerecidos, porque al final de cuentas nosotros fuimos elegidos y recibimos un mandato para servir, y además para eso nos pagan. Por eso cuando vamos a las comunidades, yo le planteo a la gente que no tienen por qué agradecernos. Somos nosotros los que tenemos que agradecerles de servirles, porque a veces cuando llegamos al servicio público, se nos suben los humos a la cabeza y el funcionariado, porque los abogados establecen una diferencia entre funcionarios y empleados, establecen ese apartheid, pero son juridicismos, porque al final empleados y funcionarios somos todos servidores públicos, porque fíjese usted que hace 500 años la soberanía descansaba en el poder regio, en el monarca, pero desde 1824, con la primera constitución, se dijo ahí que la soberanía reside en el ciudadano, en el pueblo. Entonces no reside en el Estado, no reside en el gobierno, no reside en un monarca. Nosotros somos servidores. Ministro, esta es los comentarios que leímos al inicio, la percepción de algunos ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Cuando consultamos cómo evalúan su gestión, pero cómo la evalúa usted, y no solo su propia gestión, sino que también la gestión de todo su equipo. Mire, Lorena, yo he aprendido en la vida que la vida no es una película en blanco o negro. Cuando usted juzga a una persona, una institución, una gestión, la vida no es una película blanco y negro. Eso es lo que nos ha separado. Mire, la vida tiene una cantidad de matices. Así son las personalidades, así son las gestiones públicas, así son las instituciones. Pues el Ministerio de Obras Públicas no es la excepción. Creo que sí hemos hecho algunas cosas, pero tenemos tareas pendientes, y yo creo que eso es lo importante, y yo prefiero decirlo de esa manera, porque creo que de políticos narcisistas ya tenemos bastantes, pero bueno, a final de cuentas quiero decirle, me siento de alguna manera satisfecha de un trabajo que hemos hecho equipo. Si no hubiera gestión de equipo, eso sería imposible. Ministro, ¿y a usted por qué obra?
propia de su gestión se le puede recordar? Porque usted lo que ha venido a hacer como ministro es a concluir obras que el gobierno anterior dejó inconclusas. Pero una obra propia de este ministerio, ¿cuál sería? El puente Teos. El que se cayó. Las obras de protección. Quiero decirle que en el país Protección Civil ha inspeccionado cerca de 1.200 puntos susceptibles de deslizamiento en todo el país. La Dirección de Adaptación al Cambio Climático del MOP ha inspeccionado todos esos puntos y ha determinado que 713 de esos puntos entrañan un riesgo fuerte para la vida, para las viviendas, para los bienes de la población o para la transitabilidad, para la movilidad de esas 700 puntos de riesgo de deslizamiento. Nosotros hemos entregado ya 357 obras entre Fovial y el MOP. Eso no solo es el mayor esfuerzo en obras de protección que se ha hecho en la historia del país, sino que nosotros aspiramos que eso marque una política de Estado. Hay mucho que hacer. Y señor ministro, estas obras de mitigación que están haciendo forman parte, me imagino, de algún plan de contingencias para en estos momentos que acabamos de entrar en la temporada de lluvias del país. ¿Qué otro tipo de planes tienen? Bueno, ¿Y cuándo estarían completadas estos 763 puntos susceptibles? Bueno, mire, en parte sí y en parte no. Pero terminando de responder, quiero decirle, el punto es que la obra del ministerio, lo que hemos hecho bien o lo que no hemos hecho bien, está en la calle, está en las quebradas, está en los ríos, está en los caseríos, está en el río Pasa, ya estamos trabajando. Pero hay otro tipo de obra que yo le llamo los intangibles, que es la reforma y el ordenamiento que hemos ido trabajando en el Ministerio de Obra Pública. Antes había opacidad, hoy estamos tratando de poner todo al sol. Quiero decirle que eso no depende de la voluntad de un servidor público. Esa no es la obra es que un está tema en la de calle, cultura. esa no es la obra que el ciudadano Le pongo puede... otro ejemplo. Aquí se habla mucho hoy en día de la deuda externa. Cuando llega el presente gobierno, la deuda externa llegaba casi a 10.000 millones. Hoy ha subido, sí, pero casi a 10.000 millones, así la recibimos. Pero hay una deuda de la que no se habla, y es la deuda de todas las sentencias, de los juicios y sentencias condenatorias a los anteriores ministerios o ministros de Obras Públicas. Cuando yo llego, había sentencias por más de 30 millones, y a los días de estar cayó otra de 6 millones, otra de 3, otra de 300.000, otra de... afortunadamente llegué a tiempo de revertir algunas, pero todavía hay una deuda ahí de cerca de 30 millones de dólares. Todas son sentencias condenatorias. ¿Al ministerio? Sí, ya son sentencias judicializadas por tribunales en contra del Estado por malos manejos, denuncias que habían presentado empresarios. Yo quiero decirle que en buena parte de esos los empresarios tenían razón. En otras creo que no, pero ya hay sentencias condenatorias. ¿Por qué no paga si tienen razón? No, pero quiero decirle una cosa. El punto es que en el año 2009 nosotros cerramos con 0 sentencias condenatorias contra este ministerio. En el año 2010 cerramos con 0 sentencias condenatorias. En el año 2011 cerramos con 0 sentencias condenatorias. Llevamos 3 años inéditos que usted en su casa, amigo televidente, no va a pagar ni un centavo por una anomalía que haya cometido este ministro. Pero sí han enfrentado algún tipo de demanda. Quiero decirle, no hemos enfrentado ni un solo juicio, ni este ministro ha instruido, ha impulsado ningún juicio contra ninguna empresa, tampoco, hasta hoy. Están completamente limpios de ambos lados, digamos. Sí, pero quiero decir, sí había, Ana, una jungla de litigios heredados. Casi los hemos desactivado todos, casi. Pero, ministro, tengo 2 preguntas. Pero no me ha respondido a mí. Pero tengo 2 preguntas sobre los 30 millones. Francesca, perdón. Pero los 30 millones es,
hay un dinero que tienen que pagar. Sí, por supuesto. ¿De cuánto es y cuándo lo van a pagar? Son casi 30 millones de centésimos. ¿Cuándo lo van a pagar? Mire, porque al final lo pagan del bolsillo de la ley dice, todos los sí, contribuyentes. lamentablemente aquí condenan a los políticos o a los funcionarios y paga el pueblo. Paga por elegir usted, a los políticos. Paga usted. Pero eso no está pasando hoy. Sin embargo, ¿qué hacemos con esa deuda heredada? Ajá. Que es una deuda al final pública. La cometió un particular que estaba ahí, pero... ¿Quién? ¿En qué administración? ¿En la de Gutiérrez? ¿La del exministro Hay Gutiérrez? de ambas. Incluso quiero decir, en honor a la verdad, hay unas que vienen desde más antes. Ahora, lo importante es, bueno, ¿cómo se hace? El punto es que nosotros fuimos bautizados con el huracán Ida. Después vino Alex, Ágata, Matthew, Nicole y todo. Y usted veía las viviendas en peligro, que las devoraban las carcas. Cuando está ahí, usted tiene que tomar una decisión. Y yo quisiera al ciudadano que nos ve allí, si usted estuviera, ¿qué haría? Pagar las deudas de los políticos que fueron sentenciados o auxiliar a esas viviendas a hacer obra pública. Bajo esa alternativa, obviamente, lo segundo. Esos son los dilemas cuando usted está en una administración. Tiene que tomar una decisión. Porque quiero decir, el Estado al final está obligado a pagar esas sentencias. Pero, hombre, si aquí todavía hay colonias que están en riesgo. Pero hemos tenido que... la decisión, ministro, perdón, no podía ser honrar Una la deuda, parte. honrar la deuda como se debe de honrar y además que el Estado proteja a las familias que estaban en riesgo, porque una cosa sustituye la otra. Por la falta de capacidad. Es que no son financiera contradictorias. del pago, ¿o qué? Ok, si este fuera un Estado donde la fiscalidad fuera rebosante, entonces, y hubiera para todo, sería una situación. Pero nosotros vivimos en los países del tercer mundo lo que se llama la economía de escasez. El espacio fiscal es estrecho. El Estado, cuando llegamos, estaba virtualmente quebrado, en una situación difícil. En esas circunstancias usted tiene que tomar una decisión. Vamos a ver, actualmente en el río Paz, ese río amenaza a miles de personas, cosechas, infraestructura, al puente binacional de El Arce. Usted tiene que tomar una decisión, o invierte en el país y en las necesidades de la gente, o paga las deudas de las anomalías del Pero pasado. entonces, ¿cuándo va a pagar? Ah, bueno, la ley dice que en el momento en que la hacienda pública pueda provisionar esos recursos y lo pase a los ministerios, pueden pagarle. Debo decirle, no somos el único ministerio endeudado, probablemente nosotros somos el más endeudado, pero hay otros ministerios que también recibieron algún tipo de deudas. Perdone, Francesca. No, ya que hablaba del río Paz, quería saber cuándo van a completar los otros puntos de riesgo que hay, porque ya estamos en la temporada de lluvia. Muy y más importante. o menos cuánto está invirtiendo el Estado en eso. Eso es muy importante. Mire, en los últimos 3 años hay ríos que nosotros los hemos dragado cada año, y algunos los hemos dragado hasta 3 veces. Hasta la quebrada del Garrobo hemos dragado aquí en San Salvador. Antes eso casi no se hacía. Hoy usted va al río Huascorán, todavía no ha ido la prensa, pero ahí había un asolvamiento que se había venido sedimentando de años. Finalmente se bloqueó el río, dejó de pasar el río Huascorán y desvió su curso. Eso era una gigantesca amenaza de un desastre. Me acaban de informar en la inspección que fue el día de anteayer que ya los trabajadores de obra pública desbloquearon y ya comenzó a pasar el agua. Y esa es alta cirugía, ¿sabe por qué? Porque si eso se va al Golfo de Fonseca, eso va a terminar de asolvar el canal submarino que le ha costado millones al país. Y estamos en el río Lempa, y estamos en el Jiboa, en Achotal, y dragamos el río Huiza. Y aquí nomás, en Dolores Apulo, en Ilopango, hace 2 fines de semana se recuerda que hubo un temporalito. Ese río se desbordó como a las 2 de la mañana, y eso amenaza a las comunidades. ¿Por qué no hubo una tragedia, Ana? Porque las trabajadoras y trabajadores de obra pública estaban ahí. Pero no podemos estar en todos lados porque tenemos limitaciones de personal y tenemos limitaciones de maquinaria también. Así que quiero decirle que, por cierto, que en los próximos 10 días van a entrar, además de los trabajadores del MOP, 4 empresas contratadas a la zona del río Lempa. Además
de que ya CEL está haciendo un dragado. Bordas. Sí. Sí, pero allí son como 92 kilómetros de bordas cuarteadas. Y quiero decirle algo más. Estamos terminando bordas provisionales en el río Paz. Pero esas son provisionales para proteger si viene un huracán. Pero estas 4 empresas en el EMPA, ¿qué van a hacer? Bordas. Bordas también. Bordas. ¿Y eso qué? ¿Licitación? ¿Fue sí, licitación? Sí, son. ¿A cuánto asciende ese proyecto? $7 millones. ¿Y cuál? Ajá. $7 millones solo allí, aparte de lo que está haciendo CEL. Ajá. Acuérdese que allí la inversión en la cuenca del río Lempa va a ser de $21 millones. Si usted suma allá en el río Paz, que se ha invertido casi $500,000, más $250,000 y casi $500,000 en el Huascorán, y todo lo que se está haciendo ahí en el país, quiero decirle que esa es una inversión pública, porque eso protege vidas, protege asentamientos humanos, viviendas, cosechas y también la infraestructura pública. Vamos a ir a la primera pausa comercial. En breve regresamos con la segunda parte de esta entrevista. No nos cambie, que ya volvemos. Y eso no se ve en la televisión. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ministro, tenemos un par de preguntas que también nos llegan a través de las redes sociales. Nos están consultando qué pasa con el puente San Ignacio. Entendemos que había una licitación ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Puente San Ignacio. No, San Isidro. San Isidro. Ah, San Isidro, ¿cómo no? Bueno, este es un sueño de los productores de esa zona de hace como 30 años. Se trata de lo siguiente: la Nueva Concepción, que es la zona más lechera, ganadera, arrocera y todo eso, esos productores, si quieren comerciar, por ejemplo, con la zona de San Andrés, tienen que, y la zona del distrito de riego que está ahí, tienen que venir a dar la vuelta a San Salvador y los costos son altísimos. Por otra parte, hoy que está terminándose la longitudinal del norte, si en algún momento la troncal del norte se bloquea, todo el norte y la relación binacional con Honduras queda aislado. ¿Por qué? Porque el país tenía un problema geoeconómico, geoestratégico ahí. Necesitaba una paralela a la troncal del norte. De eso se trata. Entonces, el puente San Isidro es un gigantesco puente que se va a comenzar a licitar ya. Pero es que ya se había hecho la licitación y parece que hubo... Sí, ahí lo que pasó es que son 3 licitaciones, porque es un eje. Una es la carretera que va desde Tacachico hasta el río Lempa, el otro es la licitación del puente y lo otro es del puente San Isidro hacia la Nueva. Entonces son 3 licitaciones. Y de esas 3 ya salió una. De esas 3, las 2 de la calle van en estos días, ya vamos a dar la orden de inicio. Con el puente lo que pasó es que se hizo la licitación, pero se declaró desierta. Entonces vamos ahora a una nueva licitación. ¿Y por qué se declaró desierta? Bueno, ninguna de las empresas cumplió lo que se requería. Entonces la ley dice que en ese caso hay que convocar a otra. Quiero decirle que cuando una licitación se declara desierta, los que más sufrimos somos nosotros, yo personalmente, porque a nosotros nos interesa que eso... Pero eso no es parte de lo del proyecto Fomilenio 1. No, le cuento, Ana. Estamos también licitando y a punto de dar la orden de inicio de 42 kilómetros que va a ser el Ministerio de Obra Pública. Es el corazón de la longitudinal del norte. Es la calle que va de la Nueva Concepción a la troncal del norte. Si usted va a esa calle no sirve, venció su vida útil hace unos 6 años. Entonces, MSC, que es el donante, planteó y El Salvador se comprometió a hacer esa calle. Entonces está en licitación. Pero también el tramo que va de Amayo hacia Chalatenango.
Aparte se van a reconstruir todos los puentes, Asambio y los puentes, y vamos a hacer una T también, reconstruyendo toda la troncal, viniendo desde allí hasta los puentes. Y el Fovial está reconstruyendo, haciendo prácticamente de nuevo esa calle desde Apopa hasta Quitasol. Y hablando de reconstruir calles, aquí nos preguntan en el Twitter, Daniel G, que cuándo se va a reconstruir o a reparar la calle de la ruta de las Flores y los Naranjos, dice, que está en mal estado. Sí, esa es otra calle que igual venció su vida útil. Fovial le está dando un mantenimiento, pero ese es de la... Nosotros cuando llegamos recibimos una mora vial de 853 kilómetros, eso quiere decir que eran carreteras nacionales que habían vencido su vida útil, porque las carreteras tienen un promedio de vida de unos 20 años. Entonces es como cuando usted tiene un pantaloncito viejo que aunque le ponga remiendo ya no da. En ese caso, los ingenieros plantean que lo que hay que hacer es levantar lo que vamos a hacer en Los Chorros, eso. Lo que hicimos aquí por el canal 33 en la 75, que levantamos toda la carpeta asfáltica y la pusimos de nuevo, pero ese es casi como hacer de nuevo la carretera, es bastante caro. El Fovial la tenía programada para este año. El problema que tiene el Fovial es que como le quedó una deuda de 92 millones de dólares, este año el Fovial ya no solo tiene que pagar intereses, sino pagar el principal, el capital. Este año el Fovial tiene que recortar sus contratos en 10 millones de dólares para pagar al banco acreedor esa deuda. Eso no le ha permitido al Fovial rehacer esa calle, de tal suerte que este año el Fovial va a seguir dándole lo que le llaman un mantenimiento rutinario, pero hay que decir la verdad, allí hay que hacer una inversión bien grande, igual en la calle que viene del puerto de Acajutla a Sonsonate, es lo mismo le iba a pasar a la calle que va del aeropuerto internacional a Zacatecoluca. Entonces la intervenimos a tiempo, la levantamos, usted va a ver esa calle ahora como que está muy nueva. Bonita. Muy Ministro, linda, muy y señalizada. otra de las carreteras que están en mantenimiento es la carretera Santa Ana-Metapán o Metapán-Santa Ana. Es otra historia. Si nos cuenta un poco esa historia, porque entendemos que ahí, pues, me imagino que hay una fuerte inversión también. Esa es la historia de un casi desastre anunciado, un desastre que se terminó de evitar. Lo que pasó allí es que hace unos 4 años se contrató, se hizo un contrato para que se hiciera esa calle como nueva, de concreto hidráulico, así se contrató, con un empréstito. Lo que sucedió es que probablemente por una falla técnica, probablemente no trabajaron bien las arcillas, el subsuelo. Entonces se puso la carpeta como Dios manda, pero la carpeta inmediatamente se comenzó a fracturar, a generar grietas. En esas circunstancias encontramos nosotros que el MOP anterior no recibía la obra. Sí, había un litigio. Entonces usted corría un riesgo ahí de que se iniciara un juicio que durara 10 años y que eso perdiera la transitabilidad. Entonces nosotros tenemos una política muy consistente de prevención de conflictos y desactivación de los litigios. Entonces prácticamente se obligó a la empresa a que respondiera, porque nosotros no podíamos recibir una calle remendada, sino conforme a las cláusulas contractuales. Y la empresa está respondiendo. Claro, ahí hay un costo que es el tiempo. No, la empresa está respondiendo. Al 100%, ministro. Sí, está levantando. No le está costando nada. Está levantando lo que está bien. Bueno, al Estado. Sí, hay un costo. En buen cristiano, las trabazones. Como la de Diego de Holguín. Exacto, pero bueno, la de Diego de Holguín es un costo. Pero quiero decirle que la historia es esa. Entonces, la buena noticia es que ya se está trabajando. Y que evitaron ese litigio. Sí, quiero confesar que hay 2 situaciones que no habíamos resuelto. Una es la Panamericana. Aquí por San Martín hay una gran zanja y está mala. Y la gente todos los días le echa la culpa al Fovial. Quiero decirle que el Fovial no tiene la culpa, ni el anterior Fovial ni este, porque el Fovial nunca recibió esa calle. Nunca se le adjudicó. ¿Por qué? Porque había un litigio entre el MOP anterior y otra empresa, es otro de los litigios, que no se había judicializado. Entonces no se entregó la calle de acuerdo a las cláusulas contractuales.
por consiguiente el MOP no podía recibirla. Y yo personalmente estuve obligado de presentar eso a la Fiscalía General de la República, pero al mismo tiempo de buscar a la empresa y pedirle que respondiera. Y la empresa se ha comprometido a entrar en estos días a resolver el problema que ha quedado. Lo mismo pasó con Chapeltique Sesori. Ahí lo que pasó, que es una carretera nueva, que se está terminando en este momento, que es un sueño de 45 años de la gente. Ahí lo que pasó es otra historia. La empresa, que es una empresa muy conocida, tuvo problemas y quebró. O sea, quebró. Pero en esas circunstancias, ¿quién le responde al Estado? La calle quedó bien, pero con el 80%. Entonces, ¿cuál es la solución? Usted le mete un juicio y eso queda paralizado 10 años. ¿Qué gana usted? Nada. ¿Qué gana el ciudadano? Nada. Pero la gente lo que quiere es la carretera. para eso están los seguros, las garantías. Las garantías. Entonces, nosotros le exigimos a la empresa y al seguro que respondiera el seguro. Entonces, el seguro, hay que decir lo que es verdad. El seguro respondió, honró su compromiso y se ha contratado a otra empresa que está terminando la calle ahora. Aquí tengo ya que estamos hablando de carreteras, aquí tengo una pregunta de Víctor Ramírez. Ana, dice, y que la haces después de este Ah, corte. ok, Vamos ok. a una pausa y volvemos. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Somos las únicas que hacemos el trabajo del hogar. No estamos en puestos de decisión. No somos dueñas de la tierra. Abandonamos la escuela por trabajo o embarazo. Por eso se ha creado la Ley de Igualdad. ¿La conoces? Conócela, exígela, practícala. Concertación Feminista Prudencia Ayala. Continuamos. Ana, ¿tenías tu comentario? tengo varios comentarios, la mayoría positivos y algunos negativos, pero aquí hay una pregunta de Víctor Ramírez que me hace en Twitter, dice preguntar por favor al ministro qué pasó con los trabajos en el derrumbe de la carretera de Oro, porque ya no hay nadie trabajando. Y hay otra, le voy a hacer varias, de Luis Velasco que dice por favor al ministro si tiene un plan para agilizar el tráfico del Platillo hasta la Gran Vía. Sí. Gracias, sí que es un caótico a las 8 de la mañana, terrible, es tremendo. Del ese- Platillo a la Gran a la Vía. Gran Vía. Ah, sí. Aquí hay otro En la Chiltepán. de Dora Crespín, dice, le pueden pedir de mi parte que por favor reforeste lo dañado por la construcción de Diego de Holguín y que por favor no vaya a sembrar palmeras africanas en el Ariate Central ni en las aceras. Y yo tengo uno más de Sí. Gotter SB que dice, es cierto que el MOP no hacía obras urgentes porque el FMLN pasaba hasta un año sin aprobar presupuesto, por eso Saca lo endeudó. ¿Es cierto eso? Lo cual estuvo mal hecho. Y para finalizar y que termine de hacer los comentarios de Twitter, me dice Juan José Peña Reyes que le pregunte cuándo salieron las licitaciones de las bordas y dónde las publicaron. Bordas. Bueno, con lo del Platillo. Lo que sucede es que ahora todo el tráfico se concentra en la calle hacia Santa Tecla y en la Chiltepán, mientras el bulevar Diego de Holguín no se termina. Eso es bastante... No, pero bastante- siempre, ministro, no es solo por ahora. Siempre. No, no, Esta siempre. calle es terrible. Es tremenda. No, justamente por eso, porque según los estudios de ingeniería de tráfico se necesita ese bulevar, ese bulevar express. Pero además hay otras situaciones allí. El redondel. Del que es- Platillo. No, No. más adelante, el redondel de Naciones Unidas, allí por las cascadas allí es un verdadero tapón. El que está Los por ingenieros- de Plaza, Multiplaza. Sí, el exacto, hacia allá. Jerusalén, No, las ese cascadas. redondel Entonces, es terrible. allí los ingenieros han determinado que hace falta irse bajo tierra para liberar. Entonces hay un diseño ya.
quiero decirle que de esos hay 19 puntos en la ciudad que hay que resolver. Le pongo una situación: cuando la Diego de Holguín entre ahí por la Torre City, más adelante hay un paso a nivel en el Árbol de la Paz, que ya actualmente está semicolapsado. ¿Qué va a pasar? Entonces ahí hay una solución de ingeniería, que ya hay un diseño, pero no tenemos todavía los recursos. Estamos precisamente en ver cómo gestionamos eso. Con el kilo 18 de la calle de Oro, bueno, ciertamente allí lo que ha pasado es que el Ministerio de Obra Pública está tensionado en todo el país. Entonces lo que se hizo, esa montaña que encontramos ahí, se ha semiestabilizado, se liberó un carril para que pudiera, pero es obvio, allí los trabajadores tienen que regresar, ¿verdad? Pero nosotros todavía no tenemos un financiamiento como para contratar una empresa, y los trabajadores están bastante estirados hoy en el invierno. Pero la Dirección de Adaptación al Cambio Climático tiene en permanente monitoreo esa ladera. Sobre el reforestamiento de la Diego de Holguín, debo decirle que cuando yo llegué, me fui a dar cuenta de una cosa. Se había regado la versión que allí había habido un problema porque la alcaldía de San Salvador anterior se había opuesto. Pero la historia es otra. Hay una sentencia condenatoria del Ministerio de Medio Ambiente de hace como unos 6 años, que condenó al MOP de esa época, condenó al MOP en primer lugar, que no podía haber hecho el arboricidio que se hizo. Y segundo, la condena dice que el MOP está obligado a sembrar ahí 50.000 especies nativas en la zona. Esa es otra sentencia que ¿cuántas ha sembrado? Yo he recibido. Quiero decirle que eso se tiene que construir el Boulevard Diego de Holguín y tiene que hacerse una inversión. Eso es bastante costoso. Allí donde han hecho un parqueo, sí, allí no se puede hacer eso. Ahí, pero bueno, nosotros no hemos tenido la más adelante en el parque hay un estacionamiento. ¿Sí? Toda esa zona, la sentencia, y quiero decirle que no fue el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno del presidente Funes, sino que es el Ministerio de Medio Ambiente de aquella época. Del expresidente Saca. Sí, tengo esa sentencia. Entonces, tienen que ser especies naturales. Ella tiene total razón. Sobre ¿dónde se publicaron las bases de licitación de las bordas? Bueno, quiero decirle que en el caso de CEL apareció en los principales periódicos, y nosotros estamos publicando todo en los periódicos de circulación nacional. ¿Y el endeudamiento le faltó, que le preguntaban? Quiero decirle que con las bordas, esto es en base a la declaratoria de urgencia, ahí se hace una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Entonces son contrataciones directas que está haciendo el Viceministerio de Obra Pública. Pero quiero decirle a los ciudadanos, nosotros tenemos en el Ministerio un compromiso de apertura total, y total es total. Este año estaba proyectada una inversión de aproximadamente 160 millones de dólares. Entonces todo, absolutamente todo está disponible para los ciudadanos, inclusive no solo la letra grande, sino la letra chica. Las instituciones administramos una cosa que se llama fondo circulante, usted sabe, ¿verdad? También eso es importante, todo eso está ¿Y qué tan abierto. transparente, ministro, es el proceso de adjudicación en las licitaciones? Por ejemplo, ¿alguien puede tener acceso a ver quiénes participaron en la licitación de la Diego de Holguín? Porque lo que nos están comentando aquí en las redes sociales es que fue adjudicada a la empresa más cara y con menos experiencia. ¿Cuál? ¿La Diego de Holguín? Sí. En el caso de la Diego de Holguín, dicen aquí. Bueno, quiero decirle que... ¿Se puede comprobar las diferentes ofertas? ¿Uno puede ver eso? Primero, fue una licitación internacional publicada 3 días antes en Nueva York en el periódico de Naciones Unidas, y 3 días después en los periódicos de circulación nacional aquí en El Salvador. Además, creo que no ha habido
proceso licitatorio más fiscalizado por la prensa que esto. Y no solo eso, ha estado totalmente abierto. Todos los actos han sido totalmente abiertos a los ciudadanos, a la prensa, al Observatorio de Transparencia Internacional. Tuvimos testigos. Además, quiero decirle, en ese caso, se firmó un pacto de integridad entre las dos empresas. No es el ministro el que hace la adjudicación a dedo, eso se terminó. Quiero decir algo, y lo puedo decir con total solvencia. Se acabaron los tiempos en que el ministro era el que entraba en tratos con los contratistas. Yo me he rehusado y nunca me he reunido con un contratista para tratar sobre una licitación ni nada. A mí me parece eso totalmente incorrecto. Lo que me interesa es que funcione la institucionalidad. Para eso se forma una comisión evaluadora. Respecto a las empresas, si son, mire, quiero decirle algo, no me corresponde a mí, pero toda la industria de la construcción sabe cuáles son las empresas experimentadas y hasta donde yo creo que lo más importante, júzguese lo que se está viendo. Ministro, júzguese lo que se está viendo. Usted y la gente, y lo percibo por los comentarios, usted es como el abanderado de la transparencia. Entonces, en aras de esa transparencia, ¿por qué no hacer todavía más abierto y más transparente el proceso de adjudicación y dejar que la prensa, que es la fiscalizadora, pueda escuchar, pueda leer las razones por las cuales se adjudica o no una obra? Pero es que la pregunta, en este caso, pero no tiene mucho sentido, porque todo está abierto. Todo. Yo le invito, Anita, todo lo de los contratos está abierto, absolutamente. Se acabó la época de la opacidad. No, pero yo me refiero a la discusión, porque siempre hay una discusión que es el trasfondo de una decisión. Entonces, sí, nosotros podemos en ese momento discutir y decidir, nos vamos por el sur o nos vamos por el norte. Esa discusión no tienen acceso a los medios de comunicación. Todo. Mire, lo único que la ley reserva, quiero decirle algo, no me gusta la reserva ni me gusta la confidencialidad. ¿Y no la aplica usted en nada? Quiero decirle algo, hay momentos cuando veo los paquetes que me tocan firmar así, yo me siento en mi escritorio y me pongo a pensar, bueno, ¿y aquí qué es lo que hay que ocultar? Nada, si son dineros públicos, no son mis dineros particulares, son los dineros suyos. Por consiguiente, la reserva solo es cuando una empresa ha presentado su sobre y usted no puede mostrárselo a la competencia. No, claro. Eso es lo único que lo establece la ley. Pero fuera de eso, no tiene ningún sentido. Nada está en lo reservado, absolutamente nada. Aquí están preguntando con respecto a lo de la transparencia. Dice, pregúntenle al ministro entonces a cuánto ascendió el faltante que los dos ministros anteriores se llevaron. Recuerdo que uno de ellos se declaró enfermo como infarto para evitar dar explicaciones. Hay carreteras que en papel están pavimentadas desde hace 10 años, pero en realidad son caminos vecinales de polvo, como la calle San Alejo, Bolívar, La Unión y otras. Le vamos a pedir que nos responda, ministro, sí, después de esta pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Somos las únicas que hacemos el trabajo del hogar. No estamos en puestos de decisión. No somos dueñas de la tierra. Abandonamos la escuela por trabajo o embarazo. Por eso se ha creado la Ley de Igualdad. ¿La conoces? Conócela. Exígela. Practícala. Concertación Feminista Prudencia Ayala. En Al Despertar tenemos la información más completa para que inicies tu día bien informado. Noticias nacionales e internacionales, espacios para la comunidad, deportes y lo mejor de los espectáculos. Esto es Al Despertar, la primera revista informativa. Con un espacio de entrevista diferente. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos, ministro, nos habíamos quedado pendientes con la pregunta que le hizo Francesca sobre el faltante. No, era de un televidente que nos cayó ahí. Lo que preguntaba es que cuánto se habían llevado los anteriores ministros. Quiero decir, yo no he llegado a hacer politiquería ahí.
he llegado a hacer servicio. Yo no puedo afirmar tal ministro se llevó tanto y tal ministro se llevó tanto. Lo que yo he hecho es que cuando he encontrado evidencias de irregularidades, he ido a la Fiscalía. Y es la Fiscalía la que tiene el monopolio de y la obligación de la investigación del delito y la que tiene que determinar si ha habido comisión de delito y llevar esto ante los tribunales. No soy yo. Pero hablábamos en el corte, ministro, que lleva 2 años la Fiscalía investigando una cosa que usted denunció casi que de sus primeras acciones como ministro. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Eso es una realidad. Quiero decirle que hoy en junio se van a cumplir 2 años no puede ser que de que fui con suficiente información, toda la información sistematizada, toda la información debidamente certificada. El señor fiscal, lo que, según si es cierto lo que dice la prensa gráfica, lo que dijo que eran fotocopias. Por supuesto, señor fiscal, usted sabe que yo no podía sacar esos documentos porque somos custodios de documentos públicos. Es un delito, señor fiscal, si yo hubiera sacado esos documentos del ministerio, usted lo sabe. Por eso le llevé fotocopias, todas debidamente certificadas y notariadas, todas. Y si usted tuvo la delicadeza de leer mi solicitud, yo le pedía a usted que ordenara el secuestro de esa documentación. El secuestro quiere decir que fuera hasta hoy, pues estamos esperando acciones. Ministro, quiere decir que, es decir, nadie de la Fiscalía en estos 2 años se ha presentado para darle seguimiento a una denuncia tan importante, porque estamos hablando de... Quiero decirle que, cómo no, eso sí debo decirlo. En el primer periodo, yo entré en contacto con el señor fiscal anticorrupción. Hay un fiscal. Y él llegó y mostró mucho interés. Pero bueno, sorprendentemente leímos las declaraciones que aparentemente dio el señor fiscal, donde si es cierto lo que apareció allí, él decía algo así, que aunque se llevaran 2 furgones más, no iba a cambiar la investigación. Nosotros, señor fiscal, los ciudadanos, yo me coloco del lado de los ciudadanos y me siento del lado de los indignados. Lo que nosotros queremos saber qué ha pasado estos 2 años. No le estamos pidiendo que usted investigue de una u otra manera, porque tenemos que ser absolutamente respetuosos a la independencia judicial. No, si lo que le estamos pidiendo en nombre de los contribuyentes, que acelere la investigación, y si hay personas totalmente inocentes, que eso quede claro, y si hay responsabilidades penales, que también quede claro. Y al final debo decirle algo, con todas estas irregularidades, hombre, mire, aquí ha habido cantidad de saqueos y hasta ahora, señor fiscal, no se ha devuelto ni un centavo. Yo creo que al final, si lográramos de algunos de estos que se devolviera algo para hacer obras, yo creo que el ciudadano estaría encantado. Pero bueno, estamos con el mayor respeto, señor fiscal, pendiente. Pero usted le está pidiendo entonces al fiscal que investigue, que haga su trabajo, en pocas palabras, es decir, que resuelva una situación que la ciudadanía quiere saber. Y es que mire, el problema no se trata solo de que uno quiera ir. Cuando yo era legislador, quiero decirle, fui también punta de lanza en contra de la corrupción. Hoy que estoy en el Ejecutivo, yo no puedo tener doble cara y actuar de manera distinta. Además, si nosotros fuimos a la Fiscalía, incluso quiero decirle, me acompañaron legisladores de la mayoría de partidos. Y debo decirle, señor fiscal, si yo fui es porque la Asamblea Legislativa además me había pedido un informe. Y luego de hacer la investigación para la Asamblea Legislativa, yo estaba constitucionalmente obligado, legalmente obligado y moralmente obligado a ir donde usted, a solicitarle que usted también cumpla con su función. ¿Hay negligencia entonces en lo que el seguimiento que se le ha dado? No sé si es negligencia, no sé qué, pero lo importante es que al final los ciudadanos queremos terminar con la impunidad aquí. Aquí debemos tratar por igual a los robagallinas y a los robamillones, por igual, no debe haber impunidad de ningún signo.
Me imagino que esto que se debe o estas desapariciones por negligencia o corrupción han de sumar más de esta deuda que tiene de 30 millones el MOP, ¿verdad? Esa es otra cuenta. Pero bueno, lo importante es que funcione. Y debo decirle, no es la única denuncia que yo he presentado. Hay otras que esperamos que las puedan diligenciar. Hubo bueno, una, pero si a esa no le han dado seguimiento, que se supone de las más No, importantes, pero imagínense las otras. hubo otra donde un señor confeso, ¿verdad?, de estar cobrando mordidas, aceptando sobornos y de haber participado en ese caso. También fui a la fiscalía y a los días le llamé a la responsable de eso y parecía no enterada. ¿Qué pasó? Esa persona la dejaron salir del país. Increíble. Se fue huyendo. Ya no volvió. Por ruta hasta Calgary. De allí le perdimos la pista. Yo no sé si el señor fiscal ha hecho algo. Así, pero así con lo que usted nos está contando, yo creo que no mucho. Aquí hay más televidentes que nos piden, por favor, señor ministro, es necesario construir un puente sobre el río Taisihuat, en calle que conduce de ruta militar a Caserío El Tamarindo en San Miguel. El gobernador dijo hace más de un año que estaba aprobada su construcción y no vemos nada. Los docentes de la escuelita no pueden casi llegar a clases por el problema del río. Y le junto otras preguntas. Dice, ¿saben cuándo termina la vida útil de la carretera Sensuntepeque? Y también aquí dice Margarita Saldaña, por favor consultarle al señor ministro qué ha pasado con la carretera de San Miguel a La Unión. Está totalmente dañada. Y por último, Daniel G., pregúntele al ministro que cuándo inician con los chorros. ¿Será de cemento? ¿En cuánto tiempo planean construirla? Gracias. Yo tengo aquí un par de Juan José Peña Reyes y me parece importante comentar para evitar cualquier confusión, ministro. Él dice, las licitaciones de las bordas no han salido en ningún medio de comunicación, ni en Comprasal. ¿Por qué? Porque las bordas se las adjudican directamente porque las han declarado de emergencia y lo hacen de forma discrecional. Vaya uno a saber. Cuando usted en el bloque anterior sí había dicho que habían aparecido en los periódicos, permítame. Y hay otro también bien importante de Juan Carlos Amaya, que pregunta si está en sus manos hacer que en El Salvador exista la ley de cielos abiertos. Y si es así, ¿que cuándo lo hará? Bueno, mire, con esto yo expliqué justamente lo que él decía, que en este caso, debido a la situación angustiosa del río Lempa, y con base a lo que autorizó el presidente de la República de los 7 millones, se hizo la declaratoria de urgencia. En esos casos, el viceministerio respectivo de Obra Pública estaba obligado a hacer contrataciones directas, pero quiero decirle, antes las contrataciones directas se hacían de dedo. Hoy, todas, yo he pedido que en todas se haga invitación, haya grado de competencia. Entonces, eso es importante. Sobre lo de los chorros, que se iba a hacer de cemento, lo que quiero decir es que la licitación prácticamente ya tocó a su fin. Hay una comisión evaluadora, entiendo que al final quedaron 3 empresas. Nosotros dejamos abiertos, de acuerdo al diseño, pudiera ser aplicado asfalto o pudiera ser de concreto. Entiendo que los oferentes han planteado ambas opciones. Al final no sé quién va a ganar, pero lo que quiero decirle es que según el calendario, el 31 o primero, ya dentro de un par de días, tendría que haberse definido la licitación. Y ahí, hasta en ese momento vamos a saber si va a ser, no, ya tendría que hacer la adjudicación. Sí, pero las obras ¿cuándo iniciarían? Tiene que ser 15 días después más o menos, porque la ley siempre da un espacio para las protestas, los recursos, las aclaraciones. Ministro, pero en este caso, porque una de las quejas de lo que está ocurriendo ahora en la Diego de Holguín de la gente es la falta de comunicación que tuvo el ministerio, porque realmente publicaron un mapa, algo complicado de entender, y lo publicaron el mismo día del cierre. Se le adelantaría a la gente qué va a pasar con los chorros, porque esa es una vía súper importante y me imagino que van a haber cierres. Tiene razón, pero quiero decirle que primero
en la Diego de Holguín, ahí por el Hotel Siesta, no ha habido cierre. Lo que se ha restringido son 2 carriles de en medio y se han dejado los 2 auxiliares habilitados. Primero. Segundo, no fue el día viernes montamos una conferencia de prensa que fue cubierta por casi todos los medios. ¿Que salió el sábado? No, el día viernes dimos la información. Allí estuvo el sistema de gestión de tráfico, que es la Policía de Tránsito y la directora de Tránsito del BMT. Después de haber hecho eso el día viernes, el sábado se publicó el mapa que usted plantea. Ese día no se hizo la restricción, fue hasta el día domingo. En todo caso, además la prensa, incluso hubo medios que sacaron una infografía. Yo puedo aceptar que es insuficiente, pero bueno, hicimos la publicación. Debo decirle que inclusive hicimos microondas, hicimos esto y todo, porque quiero decirle que ya 2 publicaciones o 3 publicaciones o 4 es bien caro. Entonces, sí, mejor pagar los 30 millones, ¿verdad? Es bien caro, pero si siempre tenemos limitaciones, quiero decirle, yo quiero aceptarlo, pero me comprometo que en Los Chorros, lo hemos venido diciendo, vamos a plantear las alternativas, que es allá por Quesalte, pero el sistema, el plan de trabajo que se les va a pedir a los contratistas es que trabajen nada más el carril que están habilitando y que lo demás lo dejen. Rápidamente, ministro, sí, por el tiempo. ¿La Jerusalén en algún momento se va a cerrar por el tema de esta carretera de la Diego de Holguín? Mire, los ingenieros me dijeron... Denos la noticia ya, los ingenieros, por la cara de entendí que sí. Ya irnos preparando. No, los ingenieros me han dicho que no. Ajá. Podrían haber algunas restricciones temporales, pero se está trabajando, el puente ya está prácticamente terminado. Sí. Mire usted, por ejemplo, aquí por el Hotel Siesta y por el Emiliani, nunca se cerró, nunca. Hubo restricción en el giro, nunca. Entonces nosotros les hemos exigido eso a los constructores, y aunque alguien dijo que las empresas, yo no tengo que defenderlas, pero quiero decirles, tengo una relación con Casalco y hasta donde yo conozco, son empresas bastante fuertes y prestigiadas. Pues uno espera que ellos hagan un Ministro, buen estamos trabajo. casi cerrando y siguen insistiendo con los mensajes sobre si usted tiene alguna injerencia sobre la política de cielos abiertos, ya casi que 30 segundos para cerrar. ¿Y que cuántos millones pagó la aseguradora por la fianza de la Diego de Holguín? Por la fianza de la Diego. No, Sí. pero es que la ¿Podría Diego de decirme Holguín... cuántos millones pagó la aseguradora por la fianza de la Diego de Holguín? No, pero ese no se refería a la de Diego de carretera. Holguín, era otra, la que tuvo el problema. Ah, la de Chapeltique. La de Chapeltique, la que se... No, ahí lo que sucedió en Chapeltique, que nosotros le exigimos a la aseguradora que contratara a una empresa para que que terminara la obra tal cual había sido contratada originalmente. Eso fue. ¿Y la de cielos abiertos? Bueno, mire, con lo de cielos abiertos, es el Viceministerio de Transporte, hay una autoridad de aeronáutica civil y es SEPA la que tienen alguna responsabilidad. Por supuesto, nosotros como titulares del ramo sí tenemos una responsabilidad ahí. Así que sí creo que es importante avanzar a una política de cielos abiertos. He observado que cada día hay más líneas aquí. Todavía no he observado que vengan esas líneas de bajo costo, como las que hay en México, pero bueno, esas son las posibilidades que el mercado tendría que ir ofreciendo. Gracias. Yo quiero agradecerle, pero si me permiten un último comercial. Un segundo. Creo que también al ministerio como el MOP hay que juzgarlo por cuánto ha contribuido al crecimiento de la economía. Quiero decirle que la economía salvadoreña, que la recibimos a menos 4, creciendo a menos 4, ha crecido 1.5, pero el sector construcción, que es en el que nosotros tenemos que impactar, este año anterior creció 8.7%. Un sector que venía de estar deprimido de años, ha iniciado un repunte de 7.8% y es principalmente por la inversión pública en nuestro ramo. Muchas gracias, ministro. Gracias a De verdad ustedes. ha sido un gusto, Ana. Buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas noches. Amigos y amigas televidentes, hasta el próximo miércoles. Que descansen.